Queridos hermanos, quiero decirles que mi corazón rebosa de gozo por esta oportunidad tan grande. Es un privilegio que el Señor me concede de poder estar delante de ustedes para hablar y meditar junto a ustedes bajo la dirección, la iluminación del Espíritu Santo acerca de lo que Dios quiere decir para nosotros en esta mañana. En segundo lugar, quiero dar gracias al pastor y al consistorio que, siendo yo un desconocido, me hayan dado esta oportunidad, este privilegio de poder expresar la palabra del Señor para todos nosotros, porque así como es para ustedes, es también para mí. Yo no sé si estoy equivocado, pero entiendo que ustedes todavía están meditando en aquella serie de sermones de aquel texto que se llama Del barro a la eternidad. No sé si están todavía en eso o ya cambiaron. ¿Ah? Cambiaron. Bueno, de todas maneras, en esa serie de sermones comienza diciendo que Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas. Por lo tanto, todos los que estamos aquí hemos sido y somos creación de Dios. Entre las características que Dios nos dio a los seres humanos, hombres y mujeres, está esa necesidad y esa capacidad de ser gregarios, de juntarnos unos con otros. Y esta reunión, sin considerar los aspectos de la eclesiología, es producto de eso, que buscamos unirnos, buscamos estar juntos, buscamos compartir, buscamos relacionarnos, buscamos ayudarnos de alguna u otra manera. Por esta razón, que es razón de creación de Dios, es de que desde que la humanidad fue creada ha buscado permanentemente derribar las barreras que nos dividen, las barreras que hacen difícil que nosotros podamos tener tal vez la cercanía que necesitamos y que por eso la buscamos. Como también la humanidad desde sus comienzos ha buscado traer para todos los hombres, poner al alcance de todas las personas los bienes y servicios, los avances de la ciencia y de la tecnología, y estos bienes y servicios, repito, que pueden ser de cosas materiales o inmateriales que la sociedad puede producir. En este estadio de la humanidad, en que vivimos nosotros ya un cuarto, no nos hemos dado cuenta hace poco tiempo, para mí, que estábamos contentos, era motivo de mucho comentario, que entrábamos al siglo XXI. Y ya, hermanos, llevamos un cuarto, sin darnos cuenta, un cuarto vivido del siglo XXI. En esta etapa percibimos y conocemos que los avances en las ciencias exactas y en las ciencias sociales, en la tecnología, en las comunicaciones de todo tipo, y decimos hoy que producto de estos avances nosotros vivimos en un mundo globalizado. Es decir, cuando hablamos de la palabra globalización, estamos diciendo que hemos como humanidad logrado romper barreras, sacar obstáculos que dificultaban o impedían nuestra mejor comunicación, nuestra mejor interacción entre nosotros. Esto, hermanos, sin duda que es indiscutible. Esta es una verdad. La globalización existe. La globalización está con nosotros. Podemos nosotros citar algunos ejemplos. Hoy, por medio de las redes sociales y las comunicaciones avanzadas de todo tipo, en un segundo nosotros podemos saber, enterarnos de qué está pasando en el otro lado del mundo. Y a su vez, en el otro lado del mundo se enteran inmediatamente
qué es lo que está ocurriendo aquí en Chile y tal vez aquí en esta ciudad de Chillán. Casi todos también en esta etapa que vivimos de la globalización, estamos nosotros, hermanos, teniendo acceso a los avances de la ciencia. Por ejemplo, tenemos mejor acceso a la medicina. Gozamos de un mayor o mejor acceso a la educación, a la vivienda, a bienes tan importantes y necesarios hoy, que antes eran un lujo, como tener, por ejemplo, un automóvil. Accesamos nosotros a la tecnología de todo tipo. Nuestros niños ya son tecnologizados. Si tenemos recursos también, en poco tiempo, a raíz de estos avances, nosotros podemos viajar por el mundo. Y la política, cualquier corriente, pugna o dice que pugna por la igualdad y la inclusión social. En medio de este panorama de globalización, que respecto de estas materias, nosotros podemos afirmar que el mundo que vivimos hoy es mejor que el que vivieron nuestros antepasados. En esta introducción quiero decir que en medio de esta sociedad globalizada, me atrevo a invitarles a ustedes a que reflexionemos previo a la introducción al mensaje, a ocuparnos en el fondo del mensaje, las siguientes preguntas, que quiero que las tuvieran, ojalá, ustedes presentes al oír la exposición de la palabra del Señor. En su vida, ¿alguna vez usted ha sentido que en algún lugar no encaja? ¿Que es la persona equivocada que está en el lugar equivocado? Otra pregunta. ¿Alguna vez ha intentado llegar a alguien que tiene el poder y la facultad de solucionarle algún problema o necesidad de cualquier tipo? Una necesidad o un problema con causa legítima y ha sido ignorado, haciéndole parecer invisible. ¿Alguna vez se ha sentido discriminado tanto por la sociedad y algo, ojo, en la iglesia? ¿Alguna vez ha sentido que en lugar de proponerle alguna solución ante el clamor de una causa legítima, le han dado una respuesta que incluso llega a ser ofensiva? A pesar, hermanos, de todo lo bueno que podamos decir y experimentar de este mundo globalizado, quiero decir que hay cosas que siguen afectando a los seres humanos y que los mantienen más dispersos que juntos, como es la soledad, como es la injusticia, como es el dolor por lo perdido o el dolor por aquellos que no hemos podido alcanzar. Esa sensación de satisfacción que muchas veces inunda nuestra alma, la desesperanza, la sensación de indefensión. Y qué no decir en el tiempo actual que vivimos, sobre todo los que estamos en Santiago Centro, hermanos, el temor de todo tipo. Y entre ellos el temor de salir a la calle. Es nuestra situación con Marcia, que vivimos en el centro y todos los días vemos grandes delitos. La odiosidad entre los pueblos. Miremos Ucrania, miremos Rusia, miremos Siria con su guerra interna, Afganistán con su guerra interna, miremos el pueblo de Israel, que hace parte del pueblo de Dios, cómo está pasando en este momento. Miremos nuestra Araucanía, cómo la violencia está afectando la unidad, el bienestar de los seres humanos en un mundo globalizado. Pero eso no es todo. Estamos en época de elecciones y las ideologías nos dividen. El personalismo nos divide. Todo esto nos tiene en un mundo globalizado más lejos unos de otros. Y lo que es peor, el hombre y la sociedad está cada vez más lejos. La sociedad está descompuesta, no por las razones que los hombres dicen. La sociedad está descompuesta, la sociedad está enferma, la sociedad está sufriendo porque el hombre se ha alejado de Dios. Todos nosotros, queridos hermanos, y aquí ya estamos dirigiéndonos al pasaje que hemos leído, cuando recurrimos a alguien que tiene la potestad y por lo general tiene el deber de solucionarnos un problema,
esperamos salir con una respuesta satisfactoria. Es decir, si alguien va a postular a un subsidio de vivienda, ¿qué es lo que espera? Obtenerlo. Cuando alguien va a hacer una petición a la autoridad administrativa, ¿qué espera? Obtener la pretensión que tiene. Esto es lo que nosotros llamamos la conducta esperada. O sea, si yo voy, por ejemplo, al Servicio de Registro Civil a hacer un trámite de familia, espero salir de allí con el problema solucionado. Eso es la conducta esperada. Si nos va mal, tenemos nosotros diversas reacciones. Algunas personas, con una actitud fatalista, se resignan y no hacen nada. Desisten. Otros reclaman. Otros salen despotricando. No sé si ustedes han oído, han sido testigos, cuando una persona le va mal en un trámite, cómo se expresa de aquella persona a la cual recurrió, cómo se expresa respecto de aquel servicio al cual ocurrió, ¿no es cierto?, hablando mal de este porque no le dio la respuesta que ella esperaba. Y aquí cabe una pregunta profunda, porque nosotros podemos con facilidad admitir que los seres humanos nos traten mal, que los seres humanos nos respondan con indiferencia, que los seres humanos no sean misericordiosos con nosotros, que los seres humanos no se conduelan con nosotros, que los seres humanos sean insensibles a la situación que nosotros estamos viviendo. Pero no es lo mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos con una petición legítima al Señor? ¿Cuál es la conducta esperada? Este es un concepto jurídico en todo caso, por si acaso, y aquí hay una deformación profesional. ¿Cuál es la conducta esperada que nosotros deseamos del Señor, de nuestro Dios, cuando clamamos a Él en medio de las aflicciones y de las tormentas de la vida? ¿Alguno que no haya pasado alguna aflicción grave, alguna tormenta en su vida, levante la mano? Creo que nadie ha levantado la mano. Perdón. Pensé que estaba levantando la mano. Creo que nadie puede levantar la mano para decir, a mí nunca me ha pasado nada. Yo nunca he tenido un problema grande. Yo nunca he estado en aflicción. Yo nunca he tenido un fracaso. Yo nunca he tenido un desencanto. Yo nunca he sido objeto de una traición. Hermanos, todos nosotros hemos y tendremos problemas en esta vida porque Jesús dijo, en el mundo, ¿cómo dijo? Tendréis aflicción. Mas confiad, tengan confianza, fortalezcanse, porque yo he vencido al mundo. Y ustedes, esta iglesia, está llamada a tener confianza, tanto como grupo de iglesia, tanto en lo personal, porque Jesús ha vencido al mundo y ustedes fueron comprados con la maravillosa y poderosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la vida de ustedes está segura, como también mi vida está asegurada. Cuando Dios no responde inmediatamente, la tendencia nuestra es que nuestra fe, ¿qué pasa con nuestra fe? Flaquea. Y algunos desisten, no quieren seguir orando. Piensan o dicen, Dios no me escucha. Otro con una conducta conformista o fatalista, tal vez no sea la voluntad de Dios. Por lo tanto, voy a desistir. Llevo muchos años orando por esto o aquello. Quiero decirle que hay personas que me han dado el privilegio de confiar en algunas cosas de esta iglesia que me han dicho esta expresión. Yo creo que ya no va a pasar. He orado tantos años, mi hermano, y no he tenido ninguna respuesta del Señor. Otros, en cambio, perseveran. Otros persisten en la certeza de que su oración, como dice la palabra, está siendo oída y que tarde o temprano la respuesta de Dios llegará. ¿Cree usted eso? ¿Usted cree que su oración es oída? ¿Cree usted, mi hermano y mi hermana, que Dios hace oídos sordos cuando usted recurre a Él en contrición, en humillación, en reconocimiento que Él es Dios y que Él tiene el poder para actuar sobre su vida? ¿Le va a responder? Perdonen, hermanos, la autorreferencia.
Hay situaciones que son muy difíciles de comprender. Mi padre tuvo un accidente laboral cuando era muy joven. Y ese accidente laboral le afectó, le hizo un corte muy profundo en la base del cráneo, lo cual le provocó una epilepsia que era progresiva, que comenzó una vez al año, 2 veces al año, hasta llegar a 5 o 6 ataques diarios, que es lo que a él finalmente lo llevó a la muerte. Él era un creyente. Y fui testigo de esto, él estuvo todos los días de su vida, hasta el último día, porque murió en la noche, clamando al Señor por sanidad. Suenan todavía en mis oídos: Señor, sáname. Y el Señor no lo sanó. No consiguió lo que quería. Tal vez el Señor le dijo a mi padre, como le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Cuando acudimos a Dios, invocando su gracia, su misericordia, su compasión y su amor infinito, de los cuales hablamos, predicamos y cantamos, esperamos que Dios nos trate con cercanía, que nos trate con afabilidad, que nos trate con compasión y ternura y que nos responda, porque así somos los seres humanos, lo más pronto posible. En nuestro texto de hoy, que ya hemos leído, vemos 3 grandes episodios de la vida de Jesús, a los que nosotros llamamos milagros. Y no tengo duda que el Espíritu Santo intencionadamente dejó estos pasajes, estos episodios, para mostrarnos a nosotros la enseñanza acerca de cómo y con qué actitud debemos acercarnos hacia Él. El primer episodio que vimos, en el cual haré el énfasis en este día, es la gran fe de esta mujer cananea que, no siendo judía, no siendo merecedora, viviendo en un pueblo pagano, politeísta y hechicero, entendió que ante su gran necesidad, ante ese gran problema que tenía, que era el problema no personal, sino que era el problema de su hija, y como amamos los hijos, como los padres y las madres amamos a los hijos, cuando el hijo o la hija tiene un problema, también el problema es nuestro. El mal lo tenía la hija y el problema lo tenía ella, porque ella pide misericordia para ella. Ella vio y entendió que Jesús era el único que tenía el poder para libertar de ese demonio a su hija. Y nos muestra además este pasaje que, a pesar de tener todo en contra, la actitud displicente de los discípulos, incluso la actitud de Jesús aparentemente, y quiero que pongan atención en que voy a repetir varias veces la palabra aparente o aparentemente. Así que no crean, es que no sé, bueno, yo estudié en escuelita de campo, pero no crea que se me está yendo de las manos. Sí, deliberadamente voy a emplear la palabra aparente o aparentemente repetidas veces. Entonces, la actitud de Jesús aparentemente desfavorable, a pesar de eso, le reconoció como Señor, le adoró, perseveró en su clamor y finalmente consiguió lo que buscaba. Ella entendió que Jesús, el pan venido del cielo, no era solo para los judíos, sino para todos aquellos que se acerquen a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo que Jesús es el verdadero Dios y también verdadero hombre. Jesús, el verdadero pan del cielo, queridos hermanos, es el pan de vida para los judíos y para los gentiles, haciendo Dios de ambos un solo pueblo. Ese pueblo escogido y especial para Dios que se habla en el libro de los Deuteronomio capítulo 7. Quien nos escogió por su puro amor es el pueblo de Dios, el que disfruta la fidelidad invariable de su Señor, y este pueblo de Dios no reconoce fronteras raciales, no reconoce fronteras étnicas, no reconoce fronteras geográficas, no reconoce fronteras sociales, porque todos nosotros hemos sido escogidos por Dios y hemos sido lavados en la sangre de Jesús. El segundo episodio, hermanos, nos cuenta acerca de la sanación de un sordomudo, que nos muestra el gran poder de nuestro glorioso Redentor al sanar a una persona que no podía oír ni hablar.
sanó a quien estaba por esta causa excluido de la sociedad. Tuvo compasión de él. El milagro de Jesús al sanar a este sordomudo nos muestra que para nuestro Dios nada es imposible. Ni siquiera existe alguna cosa en la creación de Dios que haga que Dios tenga que hacer un esfuerzo adicional porque la cosa es más difícil. Dios tiene todo el poder y no hay nada que lo pueda detener, nada que lo pueda hacer andar más lento, nada que lo pueda hacer reflexionar, porque Él domina sobre todas las cosas en su gran soberanía. También nos enseña este pasaje del sordomudo que los marginados como Él acceden al reino de los cielos cuando encuentran salvación y sanación en Jesús. El tercer episodio relata la alimentación en abundancia, porque sobró, de 4.000 hombres aproximadamente. Alimentación que se produjo no porque la gente le hubiera pedido pan a Jesús, sino que porque Jesús estaba previendo las cosas que podrían pasar si los despachaba por el desierto sin que antes hayan comido. Él tuvo compasión de los que le seguían en esta ocasión, cualquiera fuera su condición y cualquiera fuera el propósito por el cual seguían a Jesús. Jesús, amados hermanos, es tan grande que por su compasión tiene provisión para todos, tanto en lo espiritual como en lo material. Su vida espiritual, su vida emocional, su vida familiar, su vida material está escondida y guardada en las manos de nuestro Dios. Y en lo tocante a la mujer sirofenicia, que es donde voy a centrar lo fundamental de mi exposición en esta mañana, vemos que ella llegó a Jesús abatida, llegó desesperada, llegó muy angustiada. Yo pregunto, aquí yo creo que la mayoría son padres, algunos de niños pequeños como el hermano David, ¿no es cierto?, y su esposa, y otro por allá de nuestra hermana, los que somos abuelos, también tenemos la experiencia de haber tenido nuestros hijos pequeños y entendemos perfectamente cómo nos angustiamos, cómo llegamos a veces hasta el desespero, cómo la preocupación nos afecta grandemente cuando alguno de nuestros hijos está en un grave peligro. ¿Cuántas veces cuando una enfermedad rebelde, grave, permanece y nosotros como padres y madres estamos afligidos? Sobre este pasaje, y para hacer una mejor exégesis que nos habla de esta mujer sirofenicia, necesitamos el auxilio del pasaje que habla también de él, que se encuentra en Mateo capítulo 15, verso 21 al 28, que nos entrega valiosos detalles para que nosotros podamos entender de mejor manera el pasaje que hemos leído en el capítulo 7 del libro de Marcos. Y me permito, por favor, leerlos. Dice a partir del verso 21 del capítulo 15 de Mateo lo siguiente: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, no ella, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciéndole: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, esta palabra del Señor, este pasaje en el cual vamos a centrar nuestra explicación, nos
viene o quiere hacernos meditar cuál es el tamaño, la calidad, la fortaleza de mi fe y también de la fe de usted. La fe de esta mujer sirofenisa fue alabada por Jesús. Si Jesús examina mi corazón, si Jesús examina su corazón, ¿alabará su fe? ¿Alabará mi fe? Notemos que el capítulo 7 del Evangelio de Marcos comienza en Galilea. Así comienza, donde se produce un enfrentamiento con los fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén para tratar de tentar a Jesús y provocan una discusión acerca del lavamiento de las manos antes de comer. Estos, los escribas y fariseos, aquellos que pertenecían al pueblo de Dios, aquellos que eran el objeto primero de la venida de Jesús a la tierra, hermanos amados, no venían a Jesús reconociéndolo como el Mesías. No venían en fe y humildad a escucharle. Ellos venían a buscar alguna ocasión para poder acusarle. Luego de esta controversia, entonces, Jesús viaja a las regiones o región de Tiro y Sidón, un territorio hostil para los judíos, un territorio donde vivía gente pagana, un territorio politeísta, un territorio donde en la Biblia nos cuenta, y por razones de tiempo no me puedo extender a esto, se practicaba mucho la hechicería. Las regiones de Tiro y Sidón en los tiempos de Jesús se encontraban al lado de la provincia de Galilea. Eran ciudades costeras, formaban parte de la antigua Fenicia, que es el actual Líbano. Estaban ubicadas al norte de Galilea y cerca de las costas del mar Mediterráneo, donde había importantes puertos, es decir, allí había mucha actividad económica, comercial, por lo tanto había también allí mucha gente. En el ministerio de Jesús nosotros podemos encontrar que este hecho de ir a las regiones de Tiro y Sidón era un acto extraño, un acto radical. Él mismo había dicho que él venía a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Él, su ministerio lo estaba desempeñando en la tierra de Palestina. Y esta es la única vez en que él sale de estos límites y se va a un territorio extranjero. Sin duda que Jesús, así como salió para ir a Naín a socorrer a una viuda, no tengo duda que Jesús fue a Tiro y Sidón para socorrer a esta mujer que tenía una gran necesidad, que estaba desesperada. Esta mujer que no era hija de Israel, rompiendo así no solamente el acto de salir del territorio de la Palestina, Jesús rompe las barreras religiosas, las barreras morales, las barreras políticas. Esta es una región muy mal vista por los judíos, porque eran las regiones de Jezabel, hija de Baal, que fue rey de los fenicios y sacerdote de Baal. Aquella mujer que luego de haberse casado con Acab, rey de Israel, condujo al pueblo a la idolatría con todas las consecuencias de juicio, muerte y persecución de los profetas de Israel que se relatan en ambos libros de los reyes. Por esa razón, los judíos miraban muy mal a la gente de Tiro y Sidón y le llamaban perrillos. La palabra perrillos no era una expresión tan ofensiva porque se refería no a perro callejero, no a perro salvaje, sino que se refería a perros domésticos. Aquellos perros que uno acoge en sus casas, ¿no es cierto? Que a todos nos gustan las mascotas. Por eso y por otras razones de índole religioso, los judíos lo llamaban perrillo, es decir, no era una ofensa. ¿Con qué se encuentra Jesús en este territorio, por así decir, adversario? En este territorio enemigo, en este territorio de paganos, de idólatras, de hechiceros. A una mujer sirofenicia que era de origen griego, una extraña que se acerca a él con un gran problema, que tenía un gran clamor, pero que también tenía una fe profunda. Ella tenía un problema muy grande. Ella estaba desesperada. Su hija estaba poseída y atormentada por un demonio. El dolor de esta madre, porque debemos notar que no era como un amigo se conduele de un amigo.
el dolor que tenía esta mujer, el problema que afectaba a esta mujer era que su hija estaba atormentada y ella como persona estaba consciente de que el problema que tenía superaba todos los recursos humanos y recurre a Jesús como el único y último refugio, como el único que podía salvar a su hija y liberarla de este demonio. A la mujer la atormentaba aún más porque no hay duda que donde ella vivía, antes de conocer a Jesús o de buscar a Dios, sin duda que ella también habría practicado la hechicería porque eso era lo común en aquellos tiempos, en aquella región. ¿Qué hace esta mujer en esta situación de desespero? Al enterarse que Jesús estaba en una casa, ella acude a él, acude buscando refugio. Y aquí tenemos un contraste, hermanos, que nosotros tenemos que meditar porque somos el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Mientras los judíos, esto es los fariseos y los escribas, rechazaron a Jesús, esta mujer que estaba viviendo la peor tormenta de su vida, lo busca en adoración, en fe y en humillación, reconociendo que él, Jesús, era el cumplimiento de las promesas, el cumplimiento de la promesa mesiánica al llamarlo Hijo de David. Y al mismo tiempo reconoce su naturaleza divina y su poder al llamarlo Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque el verso 22 de Mateo capítulo 15 señala que ella le dijo a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y en el verso 25 de Mateo 7 dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Coordinando entonces el relato de Marcos 7 que hemos leído en esta mañana con el de Mateo 15, encontramos acá, en este otro, los detalles de la forma como Jesús trató a esta mujer desesperada que clamaba misericordia para ella y los obstáculos que ella debió enfrentar. Lo primero con que ella se encuentra en este pasaje, amados hermanos, y con lo que nos hemos encontrado nosotros muchas veces, es el desprecio y la insensibilidad de los discípulos. Cuando esta mujer que empezó a clamar, a dar voces: Jesús, Hijo de David, Señor, ten misericordia de mí, tengo una hija gravemente atormentada por un demonio, ¿qué hicieron los discípulos? No pusieron el foco en el problema de la mujer. No se interesaron por la mujer. Por el contrario, le dijeron a Jesús: despídela, despáchala. Si lo hacemos más coloquialmente, échala porque nos causa problemas. Ella da voces delante de nosotros, nos interrumpe, nos altera. El problema de esta mujer no es nuestro, podríamos nosotros agregar. Jesús, échala de aquí. Pero esta mujer, frente a esta indiferencia de los judíos, perdón, de los discípulos de Jesús, ante esta insensibilidad de los discípulos, esta mujer no desiste. Y sigue clamando, sigue humillada. Pero el asunto no queda ahí. Si ya la insensibilidad de los discípulos era algo contrario, era una especie de negativa a lo que ella buscaba, la cosa comienza a empeorar. Porque Jesús no dice nada. La primera reacción de esta mujer, que estaba objetivamente tan afectada, tan desesperada, que clamaba misericordia de forma genuina, se encuentra, después de la insensibilidad de los discípulos, se encuentra con el silencio de Jesús. Sin duda que este silencio, para cualquiera de nosotros, ante una gran necesidad, es decepcionante. Jesús guardó silencio. El verso 23 de Mateo 15 dice: pero Jesús no le respondió palabra. ¿Es que Jesús no la oyó? ¿O que habiéndolo oído no le prestó atención y se desentendió de ella
y actuó con insensibilidad, igual como hicieron los discípulos? El aparente silencio de Jesús, queridos hermanos, es parte de una lección que era para los hombres que estaban con Jesús allí en ese momento, y es parte también para nosotros hoy en día, para todos nosotros, porque el silencio de Dios ayer y hoy es un silencio pedagógico. Es parte, hermanos, de un proceso que Él hace para probar la fe de los que se acercan a Él. Dice la Escritura que nuestra fe debe ser probada como oro en el crisol. ¿Y cómo se prueba el oro en el crisol? Con fuego. ¿Y qué hace el fuego con el oro? Lo purifica, pero además lo deshace. Y así dice el Señor, que quiere probar nuestra fe para purificarla, para hacerla madurar, para hacerla crecer. Entonces, es para hacer que nuestra fe no sea una mera credulidad. Nosotros vivimos en un mundo crédulo. La gente cree en muchas cosas, pero también tiene credulidad en Dios. No tiene fe en Dios, credulidad. Y el Señor lo que está buscando es verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La Escritura dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan de veras. El Señor Jesús no quiere crédulos, quiere creyentes. El Señor Jesús quiere que nuestra fe se constituya en la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve y en la esperanza de que recibirá aquello que espera y que no se ve. En todos los pasajes de la Biblia donde ante grandes tragedias Dios guardó silencio, en algunos casos por mucho tiempo, luego vino la bendición, hermanos, mucho más grande que la angustia que tenía cuando se esperaba la respuesta del Señor. Vemos, por ejemplo, a David sufriendo el silencio de Dios. En el Salmo 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Yo pregunto, hermanos, ¿alguno de ustedes no ha experimentado esto? Yo sí lo he experimentado. He pasado años buscando algo en el Señor y el Señor ha guardado absoluto silencio. Tal vez usted, mi hermano, tal vez usted, mi hermana, hoy tenga una petición, una necesidad delante del Señor en que no ha recibido respuesta. No se amilane, no se rinda, persista, porque viene la bendición de Dios para usted. También vemos el silencio de Dios en la gran tragedia de Job. Ustedes conocen la historia de Job. Si leen el libro de Job, los que ya lo hemos leído, tenemos 37 capítulos del libro de Job en que Job habla, en que Dios trata de llegar a Dios, en que Job clama a Dios, Job pregunta a Dios y Dios no le dice nada. Guarda absoluto silencio 37 capítulos. Solo en el capítulo 38 comienza a hablarle a través de un torbellino, dice la Escritura. También vemos el silencio de Dios en las lamentaciones de Jeremías durante el exilio de Israel, en las cuales este profeta Jeremías evidencia un sentimiento grande de abandono y falta de respuesta por parte de Dios ante el sufrimiento de Jeremías, que tenía el pueblo en contra, y la prosperidad de los impíos. ¿Cómo sufrimos? Cuando nosotros, siendo hijos de Dios, nos va tan mal. Salmo 73. Y como los que no son hijos de Dios, los que pecan deliberadamente, se mofan y se ríen de Dios, prosperan y no les pasa nada, no pasan dolores, dice la Escritura, ni enfermedades. Pero el silencio de Dios, hermanos, no solamente prepara una gran bendición al final del camino. El silencio de Dios, mis queridos hermanos, no es un vacío de significado, sino que cumple propósitos. Dios no hace nada sin propósito. El silencio de Dios tiene varios propósitos. Primero, pone a prueba la fe. El silencio de Dios nos obliga a las personas
a confiar en Él sin depender de señales o respuestas inmediatas. El silencio de Dios para nosotros debe hacer que se profundice nuestra fe, que seamos más perseverantes. Allí leemos en el libro a los Colosenses que nosotros debemos perseverar en la oración. Y eso de perseverar en la oración significa que no nos respondió la primera vez, que tal vez no nos respondió la segunda, tercera, cuarta o quinta vez, pero que responderá, sí responderá. La fe que espera se hace mayor, se hace fuerte, se hace resiliente, pero además permite la maduración espiritual. Nos lleva a hacer entender que las cosas están todas en las manos de Dios, que Él tiene el control de todas las cosas, que Él es el que ha determinado los tiempos de todas las cosas, que Él tiene cuidado de nosotros de la forma que Él quiere tener cuidado y no de la forma que nosotros queremos. Esto nos desafía a buscar a Dios con más ahínco, lo que lleva a un crecimiento espiritual y a una mayor dependencia de Él. Y también desafía la expectativa humana. A menudo está en nuestra naturaleza. Nosotros buscamos a Dios en oración ante una necesidad, pidiéndole que Él haga esto o aquello. No podemos desconocer, sobre todo en la oración pública que hacemos en el culto, ya sea en el culto público o en el culto de oración, que oímos oraciones en que tenemos una petición y le damos a Dios la receta cómo debe hacerlo. Señor, te pido por tal cosa y te pido que y le damos a Dios la pauta como Él tiene que orar. Hermanos, las cosas son a la manera de Dios, no a la manera mía. ¿Por qué? Porque su palabra nos ha enseñado que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, dice el libro de Isaías. Cuando Dios está en silencio, hermanos, ante nuestro clamor, está haciendo dos cosas: fortaleciendo y haciendo madurar nuestra fe, y al mismo tiempo está preparando una bendición más grande de la que nosotros pedimos o esperamos. ¿Han oído esa promesa? Que Él nos bendecirá, que Él nos responderá mostrándonos cosas más grandes de las que pedimos o esperamos. Y es así que ante el silencio de Jesús, la mujer cananea no se rinde, no se siente ignorada, sino que persiste y permanece en adoración, clamando misericordia. La respuesta de la mujer ante el silencio de Jesús es seguir postrada a sus pies, clamando: Señor, socórreme. Pero las cosas siguen peor. Ante la insistencia de la mujer, Jesús le responde lo siguiente en el verso 24 de Mateo 15. No soy enviado sino a las ovejas perdidas. A ver, le voy a pedir perdón a mi hermano Michael. Por favor. Michael va a hacer un trámite X, un servicio público, y se encuentra con que el funcionario le dice: que usted es brasileño. Usted no tiene derecho. ¿Cómo sale Michael de ahí? ¿Cómo se siente? Yo creo que completamente discriminado por ser brasileño. Así sentiría mi esposa hermosa que está ahí también. Si le dijeran: Marcia, ¿cierto? Tú no tienes derecho porque tú eres brasilera. Bueno, esto es entonces una aparente discriminación que le hace Jesús a esta mujer al dejarle muy claro que Él, en principio, había venido a las ovejas perdidas de Israel y que en principio los gentiles no eran prioridad, porque Él tenía un plan que comienza con Pablo, ¿no es cierto? E incluso antes con Pedro, de que el evangelio también llegara a los gentiles. Da la impresión que Jesús pone a la mujer en su lugar y que le manifiesta un aparente rechazo. Da la impresión de que con esta respuesta le está diciendo claramente: no, no te voy a oír, no te corresponde. Pero esto no es así. La respuesta de Jesús hace que la prueba a que está siendo sometida esta mujer delante de muchos testigos sea mucho más intensa, sea mucho más profunda la fe de esta mujer para que vaya madurando. Así, esta mujer creyente, esta mujer desesperada, en lugar de enojarse,
en lugar de decepcionarse, en lugar de desistir de su objetivo, insiste clamando en el verso 27 de Mateo 15, Señor, socórreme. O sea, ella no se importa la indiferencia de sus discípulos. Ella no tiene problema con el silencio de Jesús. Ella no tiene problema ni se amilana con la aparente discriminación que sufre de las palabras de Jesús, sino que insiste, Señor, socórreme. Ten misericordia de mí. Pero las cosas, hermanos, para ella, aparentemente, siguen peor. Ya tenemos los discípulos, ¿no es cierto? Tenemos el silencio de Jesús, la insensibilidad de los discípulos, perdón, el silencio de Jesús, la aparente discriminación, y ahora la cosa se pone peor. Ante el insistente clamor de estos gritos desesperados de esta mujer, parece que las cosas empeoran. La respuesta de Jesús parece también una respuesta muy dura. Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ya entendimos lo que eran los perrillos. ¿Nos sentiríamos nosotros, hermanos? Con una respuesta así del mismo Dios, deja que primero se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. O sea, el perrillo soy yo. ¿Por qué esta respuesta? Jesús, en esta aparente crueldad, en realidad no está siendo cruel. Está probando y revelando ante los demás la fe de esta mujer y al mismo tiempo enseñando a sus discípulos, y hoy nos enseña a nosotros cómo debemos acercarnos a Jesús en todo momento y especialmente en los momentos de nuestra necesidad. Esta mujer no se mira a sí misma, no dice quién se cree si yo soy ciudadana griega, yo pertenezco a un pueblo, ¿cómo se le ocurre tratarme de perrillo? Esta mujer no razona de esta manera, sino que con una gran humildad, una humildad increíble, quiero decir, reconociendo su condición y su necesidad, ella misma se ubica y responde, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, yo soy un perrillo, sí, Señor, yo soy indigna, sí, Señor, yo no tengo derecho, pero tengo una gran necesidad y aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esta mujer entiende, amados hermanos, y es lo que tenemos que entender nosotros, que una migaja de la gracia de Dios en nuestra vida es suficiente para llenar nuestro corazón. Y esta mujer con esa migaja logró el objetivo que busca. ¿Tiene usted hoy algo delante de Dios? ¿Tiene una causa legítima delante del Señor? Esté dispuesto a enfrentar los obstáculos y a recibir una migaja de la gracia de Dios, que es suficiente para colmar de bendición, de paz, de gozo y alegría su vida. La fe de esta mujer no está basada en su identidad o en su pertenencia a un grupo social o a un grupo étnico, sino que se basa en la naturaleza y en el poder. ¿Reconocemos nosotros el poder de Jesús? ¿Reconocemos el poder de Jesús? Ella entiende que Jesús es suficiente, que incluso una migaja de su poder es más que suficiente para sanar a su hija. Como lo dijo este hombre romano, ¿no es cierto? Que lo dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya y mi siervo será sano. Jesús honra esta fe de esta mujer. El milagro sucede a la distancia porque la niña no estaba allí, demostrando, hermanos, que el poder de Dios no está limitado por el espacio, no está limitado por la distancia, no está limitado por la naturaleza o la gravedad del problema. El poder de Dios alcanza todo. Entonces nosotros vemos en este pasaje que estamos meditando hoy, que luego que Jesús realiza este proceso pedagógico en esta mujer para acrecentar y hacer madurar su fe, yo diría un proceso escalonado, desde la indiferencia de los discípulos
es cierto?, hasta la aparente ofensa que Jesús le hace, hermanos, se produce el milagro. Esta mujer responde en humillación total, en entrega total. Derrama su alma delante del Señor y el Señor Jesús, al ver ahora la fe de esta mujer, provoca la reacción que ella esperaba. Dice en Marcos 7, versos 29 y 30. Por esta palabra ve. Ahora la despacha. Ve, anda. El demonio ha salido de tu hija. No le dice, va a salir. El demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. La fe de esta mujer, amados hermanos, no solo obtuvo el milagro que ella esperaba, sino que también nos dejó un testimonio eterno para nosotros. Nos enseña que la persistencia o la perseverancia en la oración y la confianza en la bondad y el poder de Dios son la clave para que Él manifieste su vida, sea manifestado en nosotros, incluso cuando las circunstancias parecen adversas y van empeorando. Entonces, hermanos, esta palabra en la cual hoy hemos meditado, este episodio de la mujer sirofeniza, es una palabra que nosotros debemos aplicarla hoy, en el siglo de la globalización. En el siglo, en la sociedad que aparentemente vive completamente unida por las redes sociales, por las comunicaciones, por el acceso a los bienes y servicios que la sociedad produce, pero que nos mantiene completamente separados, en que cada día estamos más solos. Esta palabra es para aplicarla hoy a nuestras vidas. Cuando parece que todo va mal y empeorando, esta palabra nos llama a tener permanentemente nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Esta palabra también nos llama a tener presente, y por cierto, queridos hermanos, y pongamos atención en esto, porque todos pasamos aflicciones. Esta palabra nos llama a tener presente, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente son incomparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. El gran predicador Charles Spurgeon dijo, atención, una pequeña fe llevará tu alma al cielo. Y eso es verdad. Una gran fe traerá el cielo a tu alma. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso que busquemos al Señor con perseverancia, con humillación, con adoración, como hizo la mujer cananea, para que el cielo prometido ya sea real en mi vida personal, en su vida personal? Y quiero ir concluyendo, hermanos, diciendo lo siguiente. Yo le anuncié que de manera deliberada iba a emplear reiteradamente la expresión aparente. Y me referí al aparente silencio e indiferencia de Jesús. Me referí a la aparente discriminación que Jesús le dice cuando le dice, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Y aparente ofensa cuando le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Esto es así, hermanos, es aparente, no solamente por lo que ya he explicado, porque ninguna persona en la historia de la humanidad ha sufrido verdadero silencio de Dios. Ninguna persona en la humanidad ha sufrido verdadera discriminación. Ninguna persona de la humanidad ha recibido verdadera ofensa y humillación como la que experimentó nuestro glorioso Redentor cuando enfrentó la cruz, muriendo en nuestro lugar, para que nosotros no muriéramos y tuviéramos vida. Por eso es que el silencio de Dios para nosotros es aparente, por eso es que la discriminación es aparente, por eso es que la ofensa es aparente, porque el único que lo sufrió verdaderamente fue Cristo en la cruz. Cuando Él sufría el dolor espiritual, el dolor moral, el dolor más físico, más injusto y brutal en la cruz, pagando nuestros pecados, Él fue discriminado, fue humillado, y su Padre en la cruz guardó silencio. Lo abandonó.
Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no dijo Padre, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y finalmente el Padre lo mató, descargando sobre él la justa ira de Dios que merecían nuestros pecados que Cristo cargaba en la cruz sobre sí. Él, nuestro glorioso Redentor, queridos hermanos, es el modelo de resiliencia al que debemos mirar. Y en las circunstancias más terribles de la vida, nosotros debemos clamar y esperar en Él de forma perseverante, sin desmayar, porque Él siempre responderá en su tiempo, no en el nuestro. Tenemos promesas al respecto. Tenemos promesas, hermanos. Y el Señor, porque Él es fiel a su palabra, Él cumple sus promesas. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el Salmo 50, verso 5, nos alienta al decir, invócame, Iglesia Presbiteriana Nacional Rosa de Sarón, hermanos y hermanas de la Iglesia Presbiteriana Nacional Rosa de Sarón, invócanos en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Eso dice la palabra del Señor. No es algo que yo haya leído en un libro. Cuando el Señor actúa en respuesta, queridos hermanos, aún después de un largo proceso, hay una gran victoria. Vuelve el gozo inefable, hay paz y la tragedia se transforma en una gran fiesta. Nuestro lamento se convierte en baile. Nuestras maldiciones se convierten en bendiciones. Hermanos, hemos visto cómo el Señor tiene su forma, sus procesos para enfrentar y ocuparse de nuestras tragedias. El Señor tiene el poder, tiene su gracia, tiene la misericordia a su disposición para ocuparse de su problema, cualquiera sea su naturaleza. El Señor está dispuesto a que usted y yo nos acerquemos a Él con confianza, con perseverancia. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él y Él hará. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Gracias Señor porque tu Santo Espíritu hace que su palabra, Señor, llene de gozo, de paz, de esperanza a nuestros corazones. Gracias Señor porque no estamos solos. Gracias Señor porque usted es un Dios siempre presente. Gracias porque usted es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios que se conduele con nosotros y un Dios que tiene su oído atento y su brazo extendido para socorrernos. Ayúdenos, Señor, a confiar y aumente nuestra débil fe. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.